Cuando hace ya muchos años me metí de lleno en la investigación del fenómeno ovni, parecía todo más limpio, más ingenuo. La única pregunta válida que había prácticamente era si lo que los testigos veían sobrevolar en los cielos eran ovnis o no. Y a partir de ahí simplemente cuestionarnos y teorizar sobre su probable procedencia. Pero a día de hoy ya nada es tan fácil ni tan simple. Y aunque para mí está más que probada la posibilidad de visitantes de otros mundos, el tema se ha vuelto mucho más complejo y complicado. Es verdad que también antes nos cuestionábamos no solo su procedencia, sino también sus intenciones con relación a nuestra raza y a nuestro planeta. Pero hoy en día son muchísimas más las preguntas, las teorías y las hipótesis. Antes solo hablábamos de extraterrestres en general, de seres que quizás tuvieran un físico algo distinto al nuestro, pero poco conocíamos en aquel momento de cosas como dioses anunnakis, seres reptilianos, grises, pleiadianos, buenos o malos. Antes era todo mucho, mucho más fácil y quizás también más simplista. Pero con el paso de los años surgen nuevas teorías, nuevos trabajos de investigación que no solo nos hacen mirar hacia atrás en la historia, sino que complican bastante todos los datos de los que disponíamos. Y entonces, vuelta a empezar. Y sí, a todo esto le añadimos la predilección que tienen los gobiernos por ocultar y mentir. El lío está servido. Y eso sin hablar del plan de la élite, en el que la invasión extraterrestre se contempla. Y ahí empiezan las preguntas y el volverse loco sobre qué pensar y qué creer. Porque desde siempre, desde los altos estamentos, se ha ocultado la presencia ovni en nuestros cielos. ¿Por qué se ha amenazado, desacreditado o peor aún, suicidado a aquellos testigos que tuvieron y tienen la valentía de contar lo que habían visto? Porque está claro que si no existen, como dicen desde esos estamentos, todo esto no tiene sentido. ¿Qué papel juegan en la instauración de un nuevo orden mundial esos extraterrestres? ¿Será una invasión real y planificada desde hace mucho? ¿O como se contempla en el proyecto Blue Beam, será una falsa bandera? Lo que está claro es que cada vez que se habla de ovnis, las cosas están poco claras. Surgen las amenazas y algo ocultan y esconden los gobiernos. A nosotros lo único que nos queda es tener los ojos bien abiertos, documentarnos sin caer en fanatismos y estar atentos a todo cuanto vemos y oímos. Porque los extraterrestres, de una forma u otra, son parte de los planes de la élite para la instauración total de un nuevo orden mundial. Y las señales apuntan a que esos acontecimientos no están muy lejos en el tiempo. La noticia va totalmente al hilo con el tema que vamos a tocar después. Mineros rusos han descubierto un extraño objeto con forma de ovni de unos 200 kilos y 1,2 metros de diámetro. El hallazgo se produjo cerca de la ciudad rusa de Belovo, situada en la cuenca de Kuznets. Anteriormente en el mismo lugar fueron hallados colmillos de un mamut. No obstante, se encontraban a una profundidad menor, lo cual indica que este objeto es mucho más antiguo que aquellos animales, es decir, que los mamuts.
Que los mamuts, sí. Y a partir de ahí que cada cual piense lo que quiera. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Vamos a ver, la noticia que nos ha llegado es muy breve, está claro. Pero bueno, esto entraría dentro de ese tema que además sé que a ti te encanta, Eduardo, que es el de la historia y lo que han callado y lo que han ocultado de nuestra historia. Si ese objeto es cierto, si ese objeto al final se data y se puede realmente demostrar que es anterior A la época de los mamuts. la época de los mamuts, ¿de qué estamos hablando? Entonces que venga alguien y me lo explique. Sí, porque además me imagino que tú también habrás visto la foto, o sea, el objeto Sí. es un ovni tal y como lo Sí. conocemos, lo que hemos visto siempre. Un Porque objeto. además ahí no entrarían cavilaciones de ningún tipo, de ningún tipo bajo el prisma de hoy. Vamos a ver, igual en esa época existía una civilización que desconocemos y que también utilizaba las banderas falsas. Pero vamos Oye, mire, eso nunca se me habría me ocurrido refiero a a mí. eso, o sea, porque está claro que ya lo veremos cuando empecemos el tema de esta noche, pero en este caso, en principio, lo que hay que pensar es que si está llegado cierto, estamos hablando de un ovni que desde luego no es de fabricación terrestre y que es anterior a la época de los mamuts. De los mamuts, sí. Con lo cual podríamos, digamos, comenzar a tejer otra vez una de las tantas historias que hemos expuesto en Luces y Sombras, de que, bueno, cada cual lo puede enfocar como quiera, o sea, o somos descendientes de viajeros de las estrellas, o somos un experimento, somos un meros microbios puestos aquí por unos señores muy inteligentes de fuera de la Tierra. Sí, o un experimento genético, está claro. Perfecto. Pues bueno, esto viene muy al hilo del tema de esta noche. Creo que no tiene más noticias ya. Viene muy al hilo del tema de esta noche y nos adentraremos en un momentito y entramos de lleno en el tema de esta noche. Vamos a ver, no es la primera vez que hablamos de proyectos secretos vinculados con el fenómeno OVNI. No es la primera vez que hablamos de extraterrestres ni de una supuesta invasión, verdadera o falsa, eso ya no lo tenemos tan claro. Pero como decía antes, es un tema en el que hay que reincidir de vez en cuando, por lo menos hay que reincidir en el tema, porque siempre hay cosas nuevas, siempre hay proyectos que no hemos tocado en un momento determinado, siempre hay historias que no se han contado en un momento determinado. Siempre hay testimonios que no sabíamos y hemos encontrado. Y bueno, por eso de vez en cuando, repito, volvemos a reincidir con el tema de los extraterrestres y de los ovnis. Esta noche intentaremos hablarles no solamente de proyectos secretos, sino que evidentemente esto tiene que llegar a un fin, a un desarrollo durante el programa y acabaremos seguramente de forma muy distinta como hemos empezado. Todos conocemos ya algunos de esos proyectos de los que muchas veces hemos hablado. Tenemos el proyecto Blue Book, tenemos el proyecto el Bluebird también, tenemos el Área 51, tenemos, en fin, infinidad de proyectos y de zonas secretas donde el tema OVNI está candente y donde no sabemos exactamente qué es lo que se está haciendo. Pero hoy voy a contarles, como les decía, cosas quizás un poco menos conocidas y que han tenido como protagonistas a esos objetos volantes no identificados e incluso en otro momento esos mismos objetos volantes no identificados han servido para encubrir cualquier otro tipo de experimento. Uno de ellos, por ejemplo, es el proyecto Blue Team, que fue uno de los primeros proyectos que se establecieron en el ámbito, evidentemente, de los Estados Unidos. Y este proyecto, el proyecto Blue Team, era el encargado de gestionar, por decirlo de alguna forma, la reacción que podía tener un investigador, me refiero a un investigador militar, a un investigador dentro del estamento del gobierno, la reacción que habría ante el estrellamiento de un ovni y, por supuesto, el rescate de supuestos tripulantes por parte de la Fuerza Aérea, de los militares, ¿no? Este fue el proyecto Blue Team. Realmente, más que un proyecto, fue una especie como de... perdón. Más que un proyecto, fue una especie de... yo diría que de simulacro
para ver cómo iban a reaccionar todas las partes que podrían estar en un momento dado involucradas ante el estrellamiento de un ovni. Después tenemos el proyecto SIN. El proyecto SIN fue el segundo proyecto encargado nuevamente de esos casos supuestos de estrellamiento y también de la recolección de información y de estudiar esas supuestas naves de origen alienígena y a su vez también intentar delimitar hasta qué punto podían constituir una amenaza para la seguridad nacional. El proyecto SIN, como ya viene siendo habitual y como ya sabemos todos, de alguna manera absorbió al proyecto Blue Team y quedó bajo la dirección conjunta de la Fuerza Armada, de las Fuerzas Aéreas y de la CIA. Tenemos también el proyecto Grudge, que a su vez asumió el proyecto SIN con sus mismas tareas. Y bajo el tema del proyecto Grudge se formó a su vez el proyecto Aquarius. Bueno, el proyecto Aquarius lo único que hizo de alguna manera fue realmente absorber todos los proyectos anteriores y se hizo como más grande, más extenso. Inicialmente fue costeado con fondos de la CIA, fondos evidentemente que no estaban al descubierto, que no eran demasiado limpios y que no se especificaban en ningún sitio. El propósito era reunir toda la información científica, tecnológica, incluso médica, de todo lo relacionado con el fenómeno ovni. Según se dice por ahí, este proyecto todavía está funcionando, este proyecto Aquarius todavía estaría funcionando. Comenzó siendo dirigido por la Fuerza Aérea cuando era el proyecto SIN, pero pasó a manos de la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA, cuando ya comenzó a hacerse más extenso, a abarcar más facciones de estudio dentro del tema de los ovnis. Y se dice también que hoy en día realmente lo que ocurre es que todos los proyectos que tengan una vinculación con ovnis están controlados por un grupo, vamos a llamarlo así, selecto, de inteligencia. Ya no especifica si es NSA, si es las Fuerzas Aéreas, quién es, sino sería un grupo selecto de inteligencia. Bueno, después del proyecto Aquarius, que hemos visto que todavía sigue hoy por hoy totalmente en funcionamiento, está el proyecto Plato. Fue originalmente organizado en el año 1954 y formaba parte del proyecto SIN. Su misión era establecer, curioso, relaciones diplomáticas con formas de vida inteligente no humanas que habían sido detectadas. Este proyecto dicen que en su momento llegó a lograr el propósito y que se hizo un tratado con algún grupo de extraterrestres. Yo me imagino que nos estamos refiriendo al proyecto Matrix, el proyecto en el cual se llegó a un acuerdo entre supuestos extraterrestres y militares o altos estamentos militares sobre, bueno, una serie de intercambios, sobre todo de tecnología por parte de los extraterrestres, y a la vez que ellos pues se beneficiaban, y ahí estaríamos incluyendo pues el tema, por ejemplo, de los secuestros, el tema de las abducciones, el tema de las mutilaciones de ganado, como parte de un estudio que estos extraterrestres estarían llevando a cabo. A cambio, teníamos también que guardar el secreto de su presencia entre nosotros y, por supuesto, de no interferir en sus actividades. Bueno, los extraterrestres supuestamente se comprometieron en un momento dado a darles al grupo, al MJ-12, una lista de personas contactadas, una lista de personas abducidas. Lista que con el tiempo se llegó a ver que, bueno, que a los terrestres esto se les había ido por completo de las manos, que los supuestos extraterrestres estaban haciendo y deshaciendo lo que les daba la gana y que no estaban cumpliendo de alguna forma con su parte del trato. Y que además no se tenía control de ningún tipo sobre todos ellos. Bueno, pues este proyecto Plato, que era el
el encargado de establecer relaciones diplomáticas, depende en la actualidad del llamado Proyecto Aquarius, el que ya vimos con anterioridad. Está también el Proyecto Pluto, que estaba establecido con fines científicos. Su tarea consistía en evaluar la información recibida de los ovnis, de esos objetos volantes no identificados, y también se dice que está todavía funcionando. Está también, por otro lado, el Proyecto Sigma. El Proyecto Sigma fue establecido en el año 1954 y originalmente también formó parte del Proyecto SIN. Se independizó de este en el año 1976 y su misión era establecer comunicación con extraterrestres. Dicen que en el año 1959 se logró iniciar unas rudimentarias comunicaciones y el 24 de abril del año 1964 se hizo un contacto físico en la base de Holloman en Nuevo México y que duró 3 horas. Este proyecto, el Proyecto Sigma, mediante el cual se establecieron esas comunicaciones con extraterrestres, sigue en funcionamiento todavía y depende también del Proyecto Aquarius, que ya hemos visto que es el que absorbió de alguna manera a todos los demás. Tenemos el Proyecto Red Light, que comenzó también en el año 1954 y que depende y dependía también en aquel momento del Proyecto Aquarius. Su misión específica era probar el vuelo de un ovni que había sido capturado. Los primeros intentos de intentar hacer volar ese ovni le costaron la vida a un piloto de la Fuerza Aérea. El proyecto se volvió a retomar en el año 1972, supuestamente porque está claro que la Fuerza Aérea en un momento determinado pudo capturar otros ovnis, porque de eso se trataba ese proyecto, el Proyecto Red Light. Y continúa en la actualidad en una zona que todos conocemos, que sería el Área 51 en Nevada. Dicen que cuando se ven ovnis y sobrevolando muy cerca de ellos, o en la zona donde se han visto esos ovnis, perdón, helicópteros negros, dice que eso es la seña de identidad de que estamos ante precisamente pruebas vinculadas con ese proyecto. Tenemos también el Proyecto Snowbird. El Proyecto Snowbird, establecido en el año 1954 también, y que tenía como misión de alguna manera camuflar al proyecto anterior, el Proyecto Red Light. ¿De qué manera? Bueno, pues la manera que tuvieron de camuflar el proyecto anterior era desarrollando un aparato parecido a un ovni. Es decir, está el Proyecto Red Light, que se dedica a probar ovnis que ellos mismos de alguna manera han capturado o han rescatado, pero para encubrir eso se crea el Proyecto Snowbird para desarrollar algo parecido a un ovni, funcionando normalmente con una tecnología totalmente convencional, pero de tal manera que cuando la gente lo viese pensase que todos los ovnis realmente no eran más que aparatos fruto de ese otro proyecto de las Fuerzas Aéreas. Bueno, tuvo inicialmente bastante éxito cuando logró volar ante un grupo de periodistas un aparato en forma de disco, probablemente un modelo Avro. Con lo cual ahí ya empezamos con los encubrimientos, es decir, hay un proyecto que estudia cómo volar o cómo hacer volar los ovnis que de alguna manera ellos han capturado, pero lo encubren con otro proyecto donde lo que se hace es una especie de simulacro de ovni que realmente lo que tiene es tecnología totalmente convencional, y evidentemente lo que hacen es plantarlo delante de los periodistas para que de alguna manera, bueno, pues la gente piense cuando ve algo de esto que todo lo que está viendo es parte de ese proyecto con el que se tapa el otro. Tenemos el Proyecto Blue Book, del que ya hemos hablado muchísimas veces en este programa, y que era un proyecto de la Fuerza Aérea establecido para desinformar acerca de las actividades de los ovnis. Sus actividades también fueron absorbidas por el Proyecto Aquarius en el año 1969. Tenemos por aquí esto ya no es un proyecto, estamos hablando de una organización
que es la NRO, que es la Organización Nacional de Reconocimiento, y que está ubicada en Fort Carson, en Colorado. Su misión es la formación de vigilantes para todas las personas relacionadas con ovnis. Y además ellos son los que usan los helicópteros negros, esos helicópteros sin ningún tipo de identificación, sin ningún tipo de matrícula, sin ningún tipo de nada. Curioso, porque este proyecto puede pasar, o esta organización puede pasar un poco desapercibida, incluso habiéndola comentado yo ahora mismo. Yo les repito que la misión de esta organización es la formación de vigilantes para todas aquellas personas que en un momento determinado han tenido una vinculación de cualquier tipo con el fenómeno ovni. Pero ¿no se supone que el tema ovni oficialmente no existe? No te me adelantes. Pregunto. No te me adelantes, porque probablemente esa sea una de las conclusiones a las que lleguemos, vale, ¿sabes? Vale. Es decir, yo estoy dando nombres de proyectos, estoy dando descripciones de proyectos, y no lo hago simplemente por darles a los oyentes, pues mira, los proyectos que hay sobre OVNI son estos, sino que para llegar a una serie de preguntas y a una serie de conclusiones. Bueno, pues estos son precisamente los de esta organización, la que yo les decía, la Organización Nacional de Reconocimiento. Me llamó muchísimo la atención, porque es como si formaran a vigilantes para vigilar a personas que habían tenido algún tipo de contacto con ovnis. Es decir, una especie de empresa de seguridad, ¿no? O de control hacia esas personas. Bueno, tenemos también el proyecto Delta, y es también otro equipo de vigilancia para todo aquello que tenga que ver con ovnis. Aquí dicen que dentro del proyecto Delta habrían dos tipos de miembros distintos. Habrían seres humanos que procederían de esa Organización Nacional de Reconocimiento, por un lado, y por el otro tendríamos los no humanos, que serían los llamados hombres de negro. Estos estarían única y exclusivamente para misiones muy especiales. O sea, según este planeamiento, los que hemos nombrado en algunos programas como hombres de negro no serían humanos. Es una de las teorías que se baraja, una de las teorías que se maneja, ¿no? Que el tema de... Vamos a ver quién ha visto un hombre de negro, quién ha tenido la suerte o la desgracia de ver a un hombre de negro, siempre comenta lo mismo, y es su falta de humanidad. Me refiero a sus rasgos, me refiero a su forma de comportarse, a su forma de hablar. Son muy metódicos, son personas muy... o sea, su fisonomía de alguna manera no transmite nada. Parecen carecer de emociones, y por eso una de las hipótesis, una de las teorías que se baraja es precisamente que los hombres de negro realmente no sean seres humanos. Sí. Bueno, dicen que este proyecto, el proyecto Delta, también es un proyecto que está activo. Yo en esto estoy totalmente de acuerdo. O sea, el proyecto tiene que estar activo porque hasta no hace mucho hemos tenido, y yo he tenido ya varios casos también donde los hombres de negro han actuado, con lo cual, si es verdad que estamos hablando de un proyecto, y si es verdad que estamos hablando de esos hombres de negro, esto sigue totalmente vigente. No es la primera vez, y lo sabemos los dos, en que hemos tenido testigos que nos han hablado de las actuaciones muy cercanas a ellos de esos hombres de negro. O sea que bueno, sí, el proyecto Delta, lo podemos prácticamente afirmar, sigue estando muy activo. Bueno, y aquí hay otro proyecto. El proyecto que se llama Ice Worm. Y este es un proyecto al revés. Me explico. En lugar de tener que ver realmente con ovnis, tenía que ver con otro tipo de investigación. Pero esto se lleva a cabo en Groenlandia, y todos sabemos lo que ocurre en todas esas zonas. La vinculación de los ovnis con esas zonas heladas, todo ese tipo de historias. Pero aquí la historia va al revés, es decir, se trata de un proyecto secreto, un proyecto científico denominado Proyecto Iceworm, y que se camufla. Aquí es al contrario, aquí les sirve mejor que la gente hable de ovnis. No sé si estoy explicando, si está quedando claro. Es decir, en los otros proyectos se habla
realmente estamos hablando de ovnis, realmente estamos tratando con ovnis y con testigos ovnis, pero se tapa de cara al mundo. Todos esos proyectos son secretos, todos esos proyectos son para otra cosa, no para ovnis. Mientras que en este es al revés, este proyecto es para otra cosa, pero siempre aquí se ha despistado con los ovnis, es al revés por completo. Bueno, en la década del año de 1960, el ejército de Estados Unidos embarcó en una misión secreta para construir una serie de sitios de lanzamientos de misiles bajo las capas del hielo de Groenlandia. El objetivo era un silo para misiles de mediano alcance, lo suficientemente cerca para atacar objetivos dentro de la Unión Soviética. El proyecto, que fue apodado como proyecto Iceworm, el programa fue aprobado, el nombre del programa fue apodado Proyecto Iceworm, y el ejército puso en marcha, por otro lado, un proyecto de investigación llamado Camp Century en 1960. La base fue construida oficialmente para llevar a cabo investigaciones científicas. Sin embargo, ya vemos que no solamente eran investigaciones científicas, digamos, dentro de la ciencia normal, sino de que lo que se trataba era de crear un silo para misiles. Misiles que encubrieron después diciendo que eran ovnis. Creo que ahora empieza a quedarte más claro. Ya. Vale. Bueno, bajo este pretexto, los ingenieros construyeron una red de edificios, de túneles subterráneos que incluían viviendas, que incluían gimnasios, que incluían comedores, que incluían salas de recreo, enfermerías, en fin. Esta base se ha mantenido oculta desde el gobierno danés y operó durante 7 años. El programa fue cancelado en el año 1966, después de que cambios en el hielo crearan unas condiciones muy inestables para esa base. Hoy los restos del proyecto Iceworm se encuentran enterrados bajo la nieve del Ártico. Lo curioso de este caso es lo que he intentado explicar un par de veces, es decir, aquí no habían ovnis, aquí estábamos hablando de silos de misiles nucleares apuntando hacia Rusia, pero aquí sí les convenía hablar de ovnis. Y aquí fue donde comenzaron a hablar de ovnis para despistar con relación a todo lo demás. Por eso digo yo que el tema ovni ellos lo manejan a su antojo y según les conviene o les interesa en un momento determinado. El fenómeno ovni, empezando porque para ellos no existe. Pero bueno. Bueno, y aquí pasamos ya a hablar de que a finales del año 2012, lo sabemos todos, la Fuerza Aérea de Estados Unidos desclasificó una gran cantidad de documentos, incluyendo los registros de un programa secreto para construir un avión en forma de platillo volador, diseñado para derribar bombarderos soviéticos. El ambicioso programa, que se denominó Proyecto 1794, se inició en la década de los años 50 y un equipo de ingenieros se encargaba de la construcción de un vehículo en forma de disco capaz de viajar a velocidades supersónicas y a grandes altitudes. Aquí estamos nuevamente con un proyecto en el que utilizan, digamos, en este caso, la forma del ovni para de alguna manera construyen un vehículo con forma de ovni, me imagino que de alguna manera también para despistar de alguna forma. Bueno, los documentos que se desclasifican revelan planes para el avión que alcanzaría una velocidad máxima de Mach 4 y alcanzaría una altitud de aproximadamente 30.480 metros. El costo estimado del proyecto era una verdadera barbaridad y fue cancelado en diciembre del año 1961. Sugieren las pruebas que el diseño del ovni, entre comillas, de ese platillo volante, era aerodinámicamente muy inestable a altas velocidades. Y visto esto, estos proyectos, ahora llegamos a la parte que tú me preguntabas antes. Visto estos proyectos, siempre me he planteado lo mismo. Es verdad que en ocasiones les ha convenido utilizar el tema ovni para camuflar otro tipo de proyectos que nada tenían que ver con los ovnis.
Pero sí es cierto lo que nos dicen desde los medios más oficiales, de que los ovnis no existen, de que son cosas meramente de chalados, ¿no? ¿Por qué razón se crearon tantos y tantos proyectos para estudiarlos, para seguirlos, para vigilar a los testigos, o en muchas ocasiones incluso para ocultarlos? Ahí llegamos a la pregunta que tú me hacías antes, es decir, Sí. si para ellos realmente no existen, ¿para qué tantos proyectos? ¿Para qué tantas historias? ¿No? Y a mí esto, viendo todo esto, siempre me viene a la cabeza la pregunta que alguien del público le hizo al teniente coronel Bastida en unas jornadas organizadas por Juan José Benítez en el año 92 en el Escorial sobre el tema OVNI. El teniente coronel Bastida era el jefe de la sección de inteligencia del mando operativo aéreo del MOA. Y además el responsable último de la desclasificación OVNI, ¿vale? Esta persona estuvo como representante de las Fuerzas Armadas dentro de este congreso sobre el fenómeno OVNI que se llevó a cabo en el Escorial en el año 92. Y una persona del público le dijo algo así más o menos al teniente coronel Bastida. Algo así como, solo una cosa: si el ejército considera que los ovnis no existen y no son más que producto de mentes calenturientas, ¿por qué los clasifican como alto secreto? Sí. Creo que fue la primera vez que el teniente coronel Bastida se quedó callado, No quedó contestó. en silencio y no contestó. No pudo contestar a esa pregunta. Ya. No pudo contestar a esa pregunta porque evidentemente era totalmente contradictoria con lo que le había estado hablando hasta ese momento. Es decir, Sí, sí. esto no existe, estos son poco menos que delirios de 4 chalados. Eso sí, nosotros los clasificamos como alto secreto. Y es lo que de alguna manera a mí me revuelve, es decir, pero ¿por qué? Vamos a ver si es que es obvio. Si es que es obvio, y más ahora con el tema de las redes sociales, con el tema de internet, vale, es verdad, muchos casos que vemos en vídeos, en fotos, en tal, son falsificados, son Sí, falsificaciones, sí, es sí, por verdad. supuesto que Pero sí. también hay muchísimas otras que no lo son. Los mismos vídeos sacados por la cámara de seguridad del Popocatépetl, que vemos cómo los ovnis entran y salen del cráter de ese volcán. Ya. Y eso no está manipulado. Entonces, bueno, me llamó mucho la atención que precisamente el jefe de la sección de inteligencia del mando aéreo operativo no supiera que contestar a una pregunta tan sencilla como: si los ovnis no existen, ¿por qué los clasifican como alto secreto? Está claro que algo sí que existe y algo sí que saben. Bueno, y para muestra de lo que yo les estoy comentando, lo tenemos en la desclasificación de documentos que hizo el FBI en su programa Bóveda. Ya estuvimos hablando en su momento de esto y encontramos multitud de sucesos que en su momento nos dijeron que eran falsos y que luego sacaron a la luz. Entre ellos uno que ha sido de los más visitados en la página. En el documento del que estamos hablando, en ese proyecto Bóveda, uno de los más visitados fue el Wii Hotel Memo. En él se describe un avistamiento de 3 platillos volantes que fueron recuperados en Nuevo México y que fueron captados por los radares del ejército de los Estados Unidos. En el relato de Hotel se cita como fuente a uno de los informantes del FBI y decía lo siguiente: los platillos fueron descritos como naves circulares de unos 50 metros de diámetro y con una pequeña torre en el centro. El texto afirma también que en cada una de las 3 naves se encontraban 3 cuerpos con forma humana, aunque de 1 metro escaso de estatura. Todos ellos vestían unos ropajes metálicos con una textura muy fina. Bueno, la verdad que hasta el mismo director del FBI se sorprendió por los detalles que este testigo del FBI, este informante del FBI, dio sobre esos 3 cuerpos, esos 3 seres que se encontraron supuestamente en esa nave. Y yo me pregunto otra vez, si después de tantos años en silencio, sin dar datos,
Y ahora quieren que se dé a los cuatro vientos este tipo de informe. Aquí viene una pregunta que empieza a vincularse con lo que vamos a ir desarrollando en el programa. Todo esto no tendrá que ver con un posible y próximo encuentro con extraterrestres, real o ficticio, y para el que de alguna manera nos podrían estar preparando. Me imagino que tú vas a comentar también algo de esto después, cuando te toque hablar a ti un ratito. Sí. Vamos, está claro que se lo han callado todo. Todo siempre ha sido o ha estado siempre encubierto bajo el lema de Top Secret, siempre ha sido alto secreto, y de repente comienzan a desclasificar no solamente Estados Unidos, ya lo veremos más adelante. Bien, está claro que todo esto que toda esta ocultación, que todo este encubrimiento, yo creo que tuvo que hacer mella en las personas que en un momento determinado se vieron involucrados, los que en un primer momento eran los encargados de velar por ese secreto, de mantenerlo a cubierto e incluso de desprestigiar y callar a cualquier tipo de testigo de esos avistamientos. Las personas implicadas está claro que eran muchísimas y que todas tenían que callar, todas tenían que guardar ese secreto. Está claro que unas la llevarían mejor que otras, pero hubo colectivos, o eso se dice, que no pudieron más, que no aguantaron la presión, que no podían seguir callando, y para los que ya esa presión se hacía totalmente insostenible. Así, en un momento determinado se habla, se rumorea y se especula con que un grupo de militares de los Estados Unidos en un momento determinado no pudo soportar más esa presión, no pudo callar más, tenían o sentían la necesidad total y absoluta de contarle al pueblo lo que estaba ocurriendo, pero evidentemente no podían hacerlo, con lo cual lo que hicieron fue escribir al que en aquel momento era su presidente, que era Ronald Reagan, para que reprimiera a la CIA en su afán por encubrir todo lo referente al asunto de los ovnis, y para que les permitiera declarar acerca de todas las mentiras que aquel tema les había traído a ellos, es decir, todo lo que habían tenido que callar al pueblo norteamericano y al resto del mundo, evidentemente, sobre ese tema. Y así el 4 de diciembre del año 1987, supuestamente, ese grupo denominado Justicia para el Personal Militar escribió a su presidente Ronald Reagan en aquel momento y les dijo cosas como las siguientes, y a partir de ahora cito totalmente textual. Lo que decían estos militares supuestamente era: la CIA se está burlando de nuestra Constitución. Nuestros representantes y senadores no tienen idea de lo que los militares hemos hecho y continuaremos haciendo, porque la CIA ha decidido que ellos no tienen necesidad de saberlo. Por tanto, el grupo Justicia para el Personal Militar, o JMP, le pide a usted, señor presidente, que emita una orden ejecutiva que obligue tanto a los militares como al personal del gobierno, activos o retirados, que tengan algún conocimiento sobre el asunto de los ovnis, que testifiquen con total inmunidad ante un comité congresional especial. La CIA no podrá objetar nada porque, según ella, los ovnis no existen. Pero, sin embargo, esto ya no es textual, evidentemente. Para la CIA los ovnis no existen, pero la CIA reprime a todos estos militares para que puedan expresarse y para que puedan hablar de lo que ellos han visto y de lo que han vivido. Menos mal que los ovnis no existen. Sigo citando textualmente, y dice: nuestro grupo está formado por personal militar retirado que trabajó bajo las órdenes de la CIA en el encubrimiento del fenómeno ovni. Amparándonos en la seguridad nacional, nosotros colaboramos intencionadamente en el engaño de los ciudadanos de nuestra nación y manipulamos a la prensa, a los tribunales de justicia y a la mayoría de los políticos. Hace 40 años el encubrimiento se reducía a unos pocos individuos dentro de la cúpula militar y el gobierno, pero hoy ya son muchos miles los que están afectados o envueltos en él. Esta política engañosa de la CIA está creando resentimiento entre personal militar,
porque se nos ha dado órdenes que son contra la ley, contra nuestros compañeros militares y contra nuestra nación. Nuestro grupo está compuesto por muchos militares que están esperando el permiso para testificar. Añaden también, y esto es muy triste, que les dimos orden a muchos pilotos para que disparasen contra los ovnis con la intención de derribar a alguno para poder estudiarlo. Esto trajo como consecuencia en algunos casos la explosión del avión y la muerte de sus pilotos, o incluso la desaparición total y absoluta del avión. Hemos hecho callar tajantemente a los pilotos que han dicho haber visto ovnis y no les permitimos que hablen de las persecuciones ni entre ellos mismos. Hemos interrogado, intimidado y hostigado al personal militar de tierra que dice haber visto ovnis hasta convencerlos, entre comillas, de que ellos no vieron nada. Los hemos atemorizado con la amenaza de largas sentencias de cárcel si le contaban a alguien lo que habían visto. Los hemos trasladado sin sus familias a bases lejanas en el mundo entero, de modo que aunque hablasen nadie les iba a creer. Hemos encerrado a algunos en instituciones mentales y los hemos encarcelado. Hemos destruido sus carreras y hemos hecho todo lo posible por intimidar a los testigos de los ovnis, llenándolos de miedo y reduciéndolos al silencio y a la duda. Seguían diciendo estos militares que han distribuido información fraudulenta, valiéndose para ello de portavoces militares del gobierno, lo mismo que de científicos, para desacreditar todos los avistamientos públicos de ovnis. Hemos violado el acta de libertad de información al ocultar documentos a los que los solicitantes tenían derecho. Hemos desacreditado a pilotos civiles que decían públicamente haber visto ovnis, y hemos forzado a sus compañías para que los hiciesen callar. Cuando los pilotos civiles en todo el mundo decían que habían perdido temporalmente el mando de la nave en presencia de un ovni y hasta cuando habían desaparecido totalmente, nosotras nunca lo confirmábamos, a pesar de que sabíamos que era verdad. Hemos destruido sin misericordia la reputación de muchos extraordinarios y competentes conciudadanos que se atrevieron a sostener que habían visto ovnis, cuando sabíamos perfectamente que estaban diciendo la verdad, pues nosotros mismos los habíamos visto en el radar. La prensa seria entre comillas. Bueno, pues por miedo a caer en el ridículo se tragó totalmente los comunicados oficiales acerca del fenómeno, contribuyendo de esa manera evidentemente a seguir manteniendo la ocultación y seguir manteniendo las mentiras. Hay otro punto muy curioso de lo que nos cuentan estos militares, y es que en un momento determinado la CIA rehúsa darle información al senador Goldwater, que por aquel entonces era presidente del Comité de Inteligencia del Senado. Y yo me pregunto, si era el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, y ni a él la CIA le dio información sobre lo que ocurría con el fenómeno ovni. Bien. Aquí la pregunta es la misma que le hizo una persona del público al teniente coronel Bastida. Si los ovnis no existen, ¿por qué la CIA le dijo al senador Goldwater que los informes sobre los ovnis son datos clasificados en un nivel superior al top secret y a cualquier otro secreto de los Estados Unidos? Yo no te voy a contestar. ¿No me vas a contestar? No, yo no. A mí esto me suena muchísimo de todas maneras y desde luego están todos programados para hacer lo mismo y es no contestar. Eso está más claro que el agua. Bueno, pues todo esto que parece que no tenga demasiada vinculación con esa invasión extraterrestre
sí que es cierto que la tiene en el fondo, la tiene porque todo esto es el origen, todo esto es el comienzo de lo que puede quizás venir más tarde. Cuando en virtud del Acta de Libertad de Información la CIA, la NSA o la Fuerza Aérea se vieron obligados a entregar los documentos que tenían en relación con los ovnis, está claro que no les quedó más remedio que hacerlo, pero lo que sí está claro es que lo hicieron total y absolutamente bajo una censura tremenda. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decirles es que lo que yo tengo clarísimo es que los documentos desclasificados, aquí o en Pekín, me da exactamente igual, tenemos incluso más datos los investigadores de casos determinados que la información que se da en esas desclasificaciones. Pero eso sí, eso por supuesto. Pero las desclasificaciones han ocurrido. Entonces, bueno, yo creo que aquí hay una especie de, no sé cómo explicarlo, de batiburrillo, ¿no? Donde se mezcla todo, proyectos que son ovnis, proyectos que no son ovnis. Una cosa la tapan con la otra, esto lo encubren con lo otro, con lo de más allá. Niegan absolutamente y además de forma reiterada la existencia del fenómeno ovni. Pero sin embargo, de un tiempo a esta parte, que creo que es la parte que tú nos vas a contar precisamente ahora, todo eso no es que deje de ser secreto, pero se empiezan a dar pistas, se empiezan a dar opciones, se empiezan a desclasificar cosas. Y a mí eso, en fin, no es que me tenga preocupada en el sentido estricto de la palabra, pero sí que me tiene bastante mosqueada, por decirlo de alguna manera. Debería de tenerte preocupada, debería de tenerte Sí. mosqueada. Sí, porque es para hacerlo. Sí, vamos a ver. Yo tengo claro que estos no hacen las cosas porque sí. No, tengo clarísimo por de supuesto que que no. no hacen las cosas porque sí. Y el que esto comience a salir a la luz, el que militares, incluso es probable que se hayan enfrentado en un momento determinado, que hayan dicho estamos hartos, estamos hasta las narices de todo esto. Vale, sí, pero a mí que no me cuenten que eso no tiene un fin, que no tiene una finalidad, porque yo estoy más que convencida de que sí. Bueno, y ahora me imagino que vamos a tú nos vas a especificar un poquito más todo esto. Mira, yo antes de empezar a hablar, o sea, bueno, no es que lo vaya a decir por señas, porque si no los No nos oyentes ven. estamos hablando por radio, no nos verían. Sí voy a hacer un par de menciones, porque después me voy a ir a épocas mucho más recientes. La primera es del año 1977, cuando la doctora Carol Rosin, fundadora del Instituto para la Seguridad y la Cooperación en el Espacio Exterior, que además había sido colaboradora de Wernher von Braun, el conocido ingeniero aeroespacial alemán que se fue de Alemania Sí, cuando la famosa, vamos a decir, sí, la famosa derrota del gobierno nazi, sí. y recaló en Estados Unidos, y además incluso se dice que tuvo gran participación en los proyectos Apolo, en los primeros proyectos Apolo. Bueno, pues esta doctora Carol Rosin dijo, citando al señor a Wernher von Braun, Sí. que advirtió que los gobiernos podrían eventualmente utilizar la amenaza de un ataque extraterrestre para justificar el uso de armas en el espacio. Estamos hablando del año 1977. Ya. Desde el 77 ya Sí. estaban dando pistas. Después, otra mención, y es en el año 1994. El periodista canadiense Sergi Monat, quien afirmó que el nuevo orden mundial utilizará la tecnología holográfica avanzada con el fin de crear una falsa invasión extraterrestre, que a su vez daría paso a un despertar religioso en todo el mundo, con el fin de lograr la servidumbre de las masas y la aceptación de un único gobierno mundial y una única religión. Estamos hablando del año 1994 y se estaba hablando de imágenes holográficas. Sí, se estaba perfilando el proyecto Blue Beam. Dicho esto, vamos a ver, hay hechos muy curiosos en relación al tema OVNI,
que al menos yo lo único que puedo sacar en conclusión es que determinados gobiernos y entidades guardan celosamente la verdad sobre este fenómeno y la guardan para que nosotros, la población de a pie, vivamos ignorantes de este tipo de fenómenos, de su realidad, que aún desconocemos, y de cuáles serían sus objetivos, de existir realmente como seres procedentes de otros planetas. Y digo que hay hechos muy curiosos, por no decir sumamente sospechosos e incluso delictivos, porque la casualidad no existe, ni menos en este tipo de temas. Y la única explicación coherente, al menos para mí, es que están de acuerdo para seguir un determinado patrón a la hora de dar determinadas informaciones. Porque como si no, se podría explicar que en muy pocos años se empiecen a teóricamente desclasificar determinadas informaciones guardadas durante decenas de años y de pronto parece que la iluminación divina toca a determinadas conciencias y a partir de un momento determinado se comienza a dar cierta información supuestamente clasificada como secreta. Y hasta ahora estoy diciendo que se supone que se está dando la información porque yo soy de los primeros que afirma que lo que se está o lo que se ha desclasificado no tiene nada que ver con lo que queda por desclasificar. Bueno, pues haciendo un muy pequeño resumen, pues sería casi imposible relatar todo lo acontecido en los últimos años. Nos encontramos con hechos como la desclasificación masiva de archivos sobre ovnis y extraterrestres a partir del año 2007. Sí, efectivamente. Era de lo que yo había empezado a hablar también. Con países como Francia e Irlanda en ese año, Gran Bretaña y Ecuador en el año 2008, Dinamarca, Canadá, Argentina y Suecia en el año 2009, Nueva Zelanda en el 2010 y sucesivos. Uh-huh. Sí es cierto que anteriormente a estos años se han ido desclasificando documentos, pero de una forma mucho más pausada. Documentos de la CIA, del gobierno norteamericano y, por ejemplo, de España, donde se hace una primera y muy tímida desclasificación el 20 de octubre de 1976, cuando se le hace entrega por parte del Ejército del Aire a Juan José Benítez de 12 documentos relacionados con otros tantos avistamientos y experiencias con ovnis. Sí, pero bueno, esa desclasificación fue muy light, de alguna manera. Pero la gran oleada de desclasificaciones surge, como ya he mencionado, a partir del año 2007. Pero es que además nos encontramos con hechos tan llamativos como los siguientes. Ya he dicho que en el año 2008, y más concretamente el 15 de mayo, Gran Bretaña desclasifica una serie de documentos. Pues bien, el día anterior, el 14 de mayo, el Vaticano dice lo siguiente. Sí. El director del Observatorio Vaticano declara que se puede admitir la existencia de otros mundos habitados por seres extraterrestres y no contradecir la fe cristiana. También destacar en esta parcela, en este apartado del Vaticano, de momento, porque después volveremos a nombrarlo, a Monseñor Conrado Balducci, teólogo de gran prestigio en Roma, que en diferentes declaraciones a la televisión italiana, entre otros medios, manifestaba que el contacto con seres extraterrestres es un fenómeno auténtico y genuino, y que no hay incongruencia de todo esto con respecto a la doctrina de la teología de la Iglesia Católica. Que perdona por el inciso, pero lo cierto es que ahí la Iglesia aparentemente ha cambiado radicalmente de forma de pensar. Porque esto era algo que la Iglesia hasta hace X años negaba. Y si nos vamos al Antiguo Testamento ya ni te cuento. Ya ni te cuento. Sí. Bueno, si volvemos un momento a este 2008, o continuando con este 2008, la comunidad musulmana y judía de Rusia declaran aceptar la presencia extraterrestre. También. Estamos hablando cristianos, musulmanes y judíos. Y judíos, las tres religiones mayoritarias. También el mismo año, el astronauta Edgar Mitchell, el sexto hombre que pisa la Luna, aseguró en una entrevista de radio
que los extraterrestres están aquí, el gobierno de Estados Unidos lo sabe y oculta su presencia. Ah. Además es curioso, cuando personalidades de determinado prestigio aceptan el hecho extraterrestre, y últimamente y mayoritariamente es para alertarnos de los riesgos de un posible encuentro con este tipo de seres. Sí. Como por ejemplo, Stephen Hawking, quien el 28 de abril de 2010 declaró en una serie televisiva para el canal Discovery Channel que los extraterrestres casi seguramente existen, aunque aconseja que los humanos eviten mantener el contacto con ellos. Es perfectamente racional asumir vida inteligente en otros lugares, aunque advierte que los aliens posiblemente harán incursión en la Tierra para proveerse de recursos y luego se irán. Algunos extraterrestres evolucionados podrían haberse convertido en nómadas y tener intención de colonizar los planetas donde llegaran. Eso lo decía Hawking. Sí. Si los extraterrestres visitaran la Tierra, el resultado sería similar a cuando Cristóbal Colón llegó a América, donde los más perjudicados fueron los nativos del continente. Hawking dijo que en lugar de tratar de comunicarnos con seres alienígenas, los humanos deberían hacer todo lo posible por evitar el contacto. Ya. De todas maneras, después yo daré mi opinión sobre todo esto, me explico. Es decir, yo creo que incluso cuando empiezan a decir todo este tipo de cosas, están encubriendo una gran parte de la verdad. Yo de todas maneras... porque aquí hablan como de algo que va a venir de fuera, pero es que si realmente no es una bandera falsa... Haciendo un pequeño comentario a esto de Hawking, sí. Yo voy a decir algo que a lo mejor haya quien no le guste, incluso lo crea casi ofensivo, pero es que es lo que pienso. O por lo menos la duda que me crea. Vamos a ver, al hablar de Stephen Hawking, estamos hablando de alguien que se comunica a través de una máquina, es decir, de un ordenador. Sí. No es su voz. Él, desgraciadamente, no tiene expresiones físicas para denotar en un momento determinado si cualquier tipo de reacción a algo que él mismo esté comentando. Sí. Entonces, ¿qué garantías tengo yo? Hablo de mí. ¿Qué garantías tengo yo de que esto que sale por la máquina conectada a Stephen Hawking realmente lo ha dicho él? Sí, también. Oye, pues nunca se me había ocurrido pensarlo así. Con todos los avances tecnológicos que existen hoy en día en plan informática. Sí. ¿No puede haberlo hecho alguien? Hombre, se supone que es él quien lo controla. Pero bueno, Pero desgraciadamente, en expresiones por su cara, no... No, exactamente. Es decir, nosotros en la cara de esta persona, Vamos este a ver. científico, está claro que no podemos leer. Es una duda. Es Sí. una duda que planteo en voz alta. Que puede ser que efectivamente haya sido él. Y si ha sido él, pues entonces mis dudas van encaminadas por otro lado. O sea, bueno, me gustaría saber con quién está hablando, quién le ha estado presionando para que diga eso. este tipo de declaraciones o qué información tiene Claro. que no cuenta Evidentemente, para decir esto. ¿Qué información es la que tiene él para decir eso de repente? Además, es que de repente, que yo creo que quizás ese es un poco el objetivo final de este programa, y es el darnos cuenta de que cómo se han ido agilizando las cosas. Sí. Vamos a ver, ¿cuántas películas hechas en los últimos años sobre esta temática no van en la misma línea? Es, en el momento en que la humanidad intenta tomar contacto con una civilización de fuera de la Tierra, o al revés, que la civilización intenta tomar contacto con la Tierra, La hemos fastidiado. esto es una catástrofe y normalmente es el final de la civilización terrestre. Sí, sí, Es lo último que está ahora mismo en las pantallas. sí. De 4 o 5 años para acá es lo que sale, es lo que se vende Sí. y es lo que nos están metiendo por los ojos. Sí. Vamos a decir que cambiando un poco, o rebajando, entre comillas, rebajando un poco, no sé, lo último que hemos estado comentando. Ya hicimos en su momento un programa donde recogimos múltiples declaraciones de astronautas, aparte de la que he mencionado antes. Y ahí, sobre todo recuerdo
a Buzz Aldrin, al cual vimos personalmente en el Starmus del año 2011 que se celebró en Santa Cruz de Tenerife, en el cual, y además es algo que nunca se me olvidará, y es como un señor que bueno, o sea, que entra, aparte de la historia de que estamos hablando, que es uno de los 3 primeros astronautas que llegan a la Luna. Este señor cómo relata toda su infancia, toda su juventud, cómo entra en las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, cómo termina accediendo al proyecto para ser astronauta, cómo llega a ser seleccionado, etcétera, etcétera. Y además alguien sumamente espontáneo, sumamente locuaz, con una iba a decir imaginación, pero no es imaginación. No, O sea, no, una espontaneidad, muy espontáneo. una espontaneidad muy grande, y además que se le veía que estaba viviendo lo que estaba contando. Y, hombre, nosotros teníamos una gran duda, y es que viendo cómo estaba hablando decíamos, coño, llega el momento clave. Sí. Porque, bueno, todos los que estábamos metidos en este tema sabíamos o estábamos al tanto de determinadas declaraciones que había hecho Buzz Aldrin en Estados Unidos, diciendo que cuando ellos llegaron a la Luna, allí aquello no estaba deshabitado y allí se encontraron determinadas construcciones y determinadas historias. Y teníamos ganas de ver ese momento. Y cuando llega el momento en el cual él empieza a relatar cuando se empiezan a aproximar a la Luna para amerizar o aterrizar allí, se le levanta, era una chica desde el público, le hace un gesto, él se calla, se le acerca, le da un grupo de folios grapados, y a partir de ahí él deja de hablar espontáneamente y se limita a leer. Y curiosamente, hasta ese momento, la traductora, porque él hablaba en inglés y si lo estábamos siguiendo por traducción simultánea, hasta ese momento la traducción había tenido grandes problemas para seguirle y a partir de ahí no tuvo ninguno. No, porque a partir de ahí la traducción también, o sea, la traductora también tenía el guión exactamente de lo que iba a contar. Sí, y a partir de ahí él cuenta el aterrizaje. O sea, y lo cuenta con unos papeles que le dan desde el público. Sí. Y termina su ponencia, es el único ponente que no se le permite hacer preguntas. Que le hagamos preguntas. Y otra cosa que a mí me llama ¿Cómo muchísimo... sale de allí? O sea, sale absolutamente escoltado, igual que llegó. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que bueno, allí había muchos medios de comunicación y medios muy importantes a nivel nacional e internacional. Y yo hasta ahora a nadie le he oído contar esto. Esto sucedió allí y lo vimos nosotros. Sí, vamos. Además es que para mí fue impactante tener a esa persona delante, ver con qué soltura estaba contando sus orígenes, sus inicios, cómo estuvo primero en las Fuerzas Aéreas, cómo después de ahí pasó a la NASA, en fin, que para la edad que tiene, bueno, pues una persona muy suelta a la hora de hablar, muy, muy espontánea, y de alguna manera la cosa cambia totalmente en cuanto se aproxima el momento del alunizaje. Sí, a partir de ese momento cambia. Hay un guión preestablecido. Entonces, bueno, claro. Vale. Cambiando también de tema. Por ejemplo, en el año 2010, Guy Consolmagno, astrónomo del Vaticano, volvemos al Vaticano, dijo que estaría dispuesto a bautizar a extraterrestres, pues cualquier entidad, no importa cuántos tentáculos tenga, tiene alma. Bueno. También en el año 2010, en agosto, la NASA dice haber descubierto más de 100 millones de planetas como la Tierra que podrían ser aptos para la vida. Mira, aquí vamos a ver si la información de la NASA, porque sí, es cierta. Es cierta. De 100 millones de planetas podemos quitar todos los porcentajes que queramos y disminuirlo a la mínima expresión. Sí. Y con lo que nos quede sería mucho. Sí. Y bueno, y en mayo, ya mucho más reciente, del 2014, el Papa Francisco declara que estaría dispuesto a bautizar a extraterrestres si vinieran a pedirlo al Vaticano. Además dijo que
¿quiénes somos nosotros para cerrar las puertas? A mí, sobre todo, que el Vaticano tenga esta apertura de repente hacia el tema de los extraterrestres y los ovnis, pues bueno, es algo que me llama muchísimo la atención, pero muchísimo. Y de todas maneras quisiera, si me lo permites, Eduardo, hacer un inciso, porque todo lo que hemos dicho hoy parece que va abocado a una invasión real o ficticia, da igual, pero a algo que viene de fuera, a algo que viene del espacio. Pero, por ejemplo, no se tiene en cuenta o no se contempla aparentemente el tema intraterrestre. No se contempla, por lo menos no lo estamos contemplando tampoco nosotros dentro del programa, todo lo que tendría que ver con esos dioses de la antigüedad que ya estarían aquí desde hace mucho tiempo. Vale. Con el tema intraterrestre falta una parte. Vale. Bien. Entonces, que no es te eso. dejo que sigas. No, simplemente quería decir que nos hemos ceñido más a esta parte, sí, que a valorar todas las demás, porque está claro que si de lo que se trata es de una invasión, vamos a llamarlo así, de bandera falsa, lo que nos van a es a montar el paripé que todos esperamos. Pues en un momento, no yo. Hay quien te contesta eso. Vale, perfecto. ¿Podremos estar de acuerdo o no? Vale. No, y para terminar esta parte... Sí, no, sigue. Para terminar esta parte, simplemente, porque además es curioso, mencionaron una noticia que casi se podría decir que reuniendo los tres titulares hacías el extracto de la noticia. Ya. Y es lo siguiente, y además relacionado por supuesto con este tema. El 10 de enero del 2011, el diario El Mundo publica: la Royal Society reclama un plan mundial para posibles contactos con extraterrestres. Ese mismo día, The Guardian publica: científicos británicos dicen que la Tierra debe prepararse para encuentro cercano con extraterrestres. Y al día siguiente, el 11 de enero del 2011, La Vanguardia publica: científicos británicos piden a la ONU un plan mundial ante una invasión violenta de alienígenas. Vale. Distintos titulares, pero más o menos viene a ser lo mismo, ¿no? Bueno. El que tenga curiosidad que se los artículos. Claro, pero es que es eso, es decir, siempre parece que están hablando de fuera, ¿no? Que vienen, que, en fin, cuando yo creo que están, pero bueno. Cuando yo creo que ya están aquí, pero... no sé si me explico, es decir, yo creo que todo esto está encaminado a algo de tipo falso, porque si, desde mi punto de vista, si hubiera realmente una invasión extraterrestre, la invasión la tenemos aquí, la tenemos desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimos años, desde hace muchísimos siglos, diría yo. Pero sí, claro, como lo que nos están es abocando a algo de tipo cinematográfico, por decirlo, como bien decías tú antes, por eso se está hablando y se está especulando simplemente con ese tipo de historia. Y bueno, ahora nos vamos a ir a junio de 2013. Vale, vamos a dar para atrás en el tiempo. Todos, por lo menos los que nos sigan, saben quién es Edward Snowden, que por cierto todavía sigue recluido en la embajada. Bueno, pues según una entrevista que concede Edward Snowden al periódico The Guardian, aquí, bueno, entre otras cuestiones, expresa sus preocupaciones sobre los ovnis y sobre los datos relacionados con extraterrestres que están en su poder y cómo estos datos están siendo utilizados por el gobierno de Estados Unidos para poner en práctica guerras espaciales, operaciones para mantener de una manera u otra, digamos, controlada la población. Y bueno, el señor Snowden más o menos viene a decir lo siguiente: los niveles más altos del gobierno de los Estados Unidos no saben qué hacer con los ovnis, y la versión oficial sobre que son globos meteorológicos o fenómenos naturales ha sido claramente rechazado. En todo caso, esos documentos hablan de los ovnis como si estuvieran seguramente guiados por una inteligencia más allá de la nuestra. Como resultado, los avistamientos más creíbles e inexplicables son
los vehículos que se han visto salir del fondo del mar, de los respiraderos hidrotermales, y entran directamente en la órbita solar. Debido a que los sistemas de seguimiento de misiles balísticos y los sonars de aguas profundas se mantienen como secreto de Estado, los científicos no tienen acceso a los datos de estos objetos. Ya. Sin embargo, la mayoría de los contratistas de la DARPA están seguros de que hay una especie más inteligente que el Homo sapiens viviendo en la Tierra. Tiene sentido, si se piensa en ello, porque es el único lugar donde las condiciones han sido más o menos estables durante miles de millones de años. Los extremófilos pueden vivir a temperaturas diferentes que las nuestras, ya que han sido capaces de prosperar y desarrollar la inteligencia a un ritmo aparentemente acelerado. Eso no es verdad simplemente porque han evolucionado al mismo ritmo, pero sin muchas de las vicisitudes que establecen que establecen de nuevo la vida en la superficie. Vamos a ver, Edward Snowden nos está planteando que el problema viene de abajo. Ya. O lo que se entiende como problema por parte de determinados gobiernos. Sí, exacto. Sí. Además dice que el presidente recibe informes diarios sobre todas las actividades ovnis. Los analistas creen que su tecnología es tan avanzada que tendremos muy pocas posibilidades de sobrevivir a una guerra contra ellos. El sentimiento general es que no somos más que hormigas desde su punto de vista, por lo que hay muy pocas posibilidades de que intenten comunicarse con nosotros. Y el plan de contingencia actual es detonar armas nucleares en las profundas cavernas del océano. No tenemos ninguna esperanza de poder protegernos de futuros ataques. Perdón. Yo creo que aquí lo tienes contestado. Perdón. Me parece muy fuerte. Pues estos son archivos, son declaraciones de Edward Snowden de acuerdo a documentación que se supone está en su poder. ¿Y ahora con qué te quedas? Pues no, es que eso era lo que estaba intentando organizar en mi mente de alguna manera, ¿vale? No lo sé, yo creo que no quiero poner en duda a Snowden, pero sí que me hace dudar, sinceramente. Me hace dudar no de lo que dice, cuidado, sino de parte de quién lo dice. No sé si me explico. Sí, que son las dudas que nos surgen a todos desde siempre. Es decir, y que esa duda, si esto es una falsa información. Y que además esas dudas incluso siempre, entre comillas, pueden venir alimentadas o provocadas por comentarios que se oyen en determinados sitios, y tú ya no sabes si los comentarios son los teledirigidos o efectivamente el teledirigido puede ser Edward Snowden en este caso, o otros similares en otro. Sí. Sí es cierto, y además aquí no podemos olvidar el famoso rapto o la tribulación, en la cual se supone que después de un ataque alienígena vendrían los buenos, porque y además también hemos hablado en diferentes programas en Luces y Sombras de las diferentes clasificaciones o especies que pueden existir dentro de esos supuestos alienígenas que pudieran existir. Sí. Entonces está claro que el ataque no iba a ser por los buenos. Y que después del ataque de los buenos, del ataque de los malos, vendría la salvación de los buenos, a las cuales los supervivientes, poco menos que abrazarían. Y que eso podría incluso estar dentro del mismo plan. Claro, vamos a ver. Es que hay una cosa, por ejemplo, y que a mí dentro de los planes de los... Y no que en el plan estuvieran los buenos involucrados, sino que... hubiera sido todo un montaje, o sea, en plan, llámese Blue Beam, imágenes holográficas apoyadas por ataque real, claro. Claro, ten en cuenta, Eduardo, una cosa. Tuve una de las fases dentro del Blue Beam que se contempla es la unificación de las religiones. ¿Tú crees que de verdad, ahora mismo, tal y como están las cosas en el mundo, seríamos capaces de unificar las religiones por mucho que esto formara parte del plan de la élite? Lo veo muy cuestionable, muy difícil. Pero, sin embargo, si ocurriera esa supuesta invasión por los malos, después abrazaríamos todos a los buenos.
Sí, sí, está Entonces claro. la cosa sería mucho más sencilla de llevar a cabo. Ahí sí. O no sabemos, o sea, imaginémonos, o sea, ahora mismo es muy difícil de imaginar, pero ¿y si mañana resulta que se reúnen diferentes líderes religiosos? Pues los representantes judíos, los árabes y los católicos, o sea, los tres que ahora mismo digamos, han hecho declaraciones públicas reconociendo, Sí. o sea, o no negando la posible existencia, y que además esa posible existencia de seres de otros planetas no tiene por qué estar reñido con las creencias que cada uno de ellos postula, que el día de mañana se reúnan los tres. En principio estos tres. Y digan que bueno, que han llegado a un consenso y que... Hombre, vamos a ver. Para que eso ocurriera tiene que haber pasado yo pensaría, antes algo yo muy pensaría gordo. que estábamos el día 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, pero... Sí. Pero vamos a ver, yo Pero eso que lo veo... aquí no hay nada imposible. Claro, pero- Imposible no hay nada. Ya, Eduardo, pero yo eso lo veo plausible después de que ocurriera algo muy gordo. Y ese algo muy gordo puede ser esa invasión. Invasión que desde mi punto de vista, vamos, yo tengo prácticamente la certeza de que es dirigida, de que es una invasión falsa. Pero además es que estamos en este momento en un mundo absolutamente complejo. Sí. Si el día de mañana... Y convulso. Sí, si el día de mañana se nos planta en los cielos una supuesta invasión, sí, habrá un gran grupo que diga, Dios, nos están invadiendo. ¿Y cuántos miles o cientos de miles no pensarían o pensaríamos que era falso? Y entonces, ¿Tú crees? ¿qué pasaría? ¿Tú crees de verdad que, oye, ojalá, pero tú crees que realmente el número de personas que pensarían que eso es falso sería tan alto como para que eso realmente planteara un problema? No, vamos a ver. En este caso el problema lo tendrían los que serían la gran minoría, aunque fueran cientos de miles, serían la gran minoría los que pensaran que era falso. Esos son los que tendrían el gran problema, que posiblemente no sobrevivirían. Ah, vale. Ahora sí. Porque seguiríamos siendo una minoría importante. Porque es que ante una situación como esa... Es que es muy difícil. O sea, ¿Qué haríamos? ¿Qué haces? Vamos a ver, mañana por la mañana nos levantamos y vemos sobre nuestras cabezas tipo Independence Day, porque ten en cuenta de que lo van a hacer a lo grande si lo hacen. Hombre, vamos a ver, si esto es como vamos a decir, la versión o el punto de vista que estamos manteniendo hoy. Si esto es un montaje, o esto está diseñado en plan hologramas, y vuelvo a repetir, hologramas apoyados con otro tipo de armamento. Sí, no, por supuesto. Pero la entrada son los hologramas. Si esto está diseñado de esa manera, a partir de ese momento, bueno, aparte del caos que se va a generar. Claro, pero La imagínate, histeria. en medio de ese caos, vete tú a decirle a alguien que eso es falso. Vamos a ver, Que esos son hologramas, que no se lo crean, además, que no muestren miedo. y que hay reacciones, eso es imposible prácticamente. y que hay reacciones absolutamente humanas, o sea, porque nosotros estamos planteando hoy esto. Sí, claro, muy no cómodos. quiere decir que no lo creamos 100%, sino que es Una posibilidad. una de las posibilidades que ahora mismo están encima de la mesa. Sí. O sea, vamos a ver, que el hecho ovni, el hecho extraterrestre, ¿existe? Para mí es indudable. Sí, ¿El por qué se está callando es la duda? claro. O sea, si se está callando porque efectivamente solamente han llegado los primeros y llegaron hace 70, 80 años. Digo los primeros que se haya podido tener, los del caso Roswell, Sí, y que se haya podido tener pruebas físicas. sí. Y que esas no nos las cuentan ni nos las muestran. Y que después, sí, efectivamente, sobre los cielos tengamos otra serie de muestras, pero están en los cielos. Y hoy en día, con el avance tecnológico que existe, puedes pensar que es un meteorito, o sea, eso no es avance tecnológico, que es cualquier tipo es de un prototipo, que es un dron, que es lo que tú quieras. O sea, es que ahora mismo puede ser cualquier cosa, Sí. salvo que te haga una serie de giros que aparentemente y en principio
se supone que la tecnología terrestre todavía no puede hacerlo. Todavía no puede hacer. Bueno, que tampoco lo tengo muy claro, se pero supone. bueno, La de verdad momento que esto parece es, ser que no. la verdad que esto es un lío terrible, tremendo. Es decir, ¿con qué te quedas? ¿Con qué realmente? No, porque es eso, o sea, porque es que ante un caso como ese nos podemos encontrar con que sea una manipulación total y absoluta de determinados gobiernos o de esa élite que siempre hemos llamado ellos. Nos podemos encontrar otra de las versiones que hemos planteado en otros programas de que, y son muchos, incluso científicos y políticos los que han declarado que tienen o sea, que ellos han visto físicamente a extraterrestres conviviendo con terrestres, sobre todo en bases subterráneas. Sí. Y que además son los que están marcando determinadas políticas que se siguen, vamos a decir, en el exterior, en la Tierra. O una tercera... O sea, tenemos los culpables los terrestres, un mixto, sí. O que efectivamente los extraterrestres sean tan sumamente malos y los gobiernos lo tengan detectado y nos quieran proteger a la población pobres e indefensos y solamente nos descubrirán que efectivamente estamos a punto de ser invadidos cuando llegue el momento. Eso de gobiernos y defender al pueblo, perdona, pero me cuesta más de tragar que lo de la falsa invasión extraterrestre. Hombre, yo la tercera hipótesis no la planteo. O sea, es una hipótesis, pero yo de luego no me la creo. Ni te la crees, vamos. Vale. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo por completo. Sí. Totalmente. Yo sigo manteniendo mi hipótesis de que eso de los extraterrestres no es nuevo, que no es algo que vaya a venir de fuera, que está aquí, que no sabemos qué han hecho con nosotros, si nos han manipulado, si somos un experimento genético de esos dioses o no. Pero lo que sí tengo claro es que, desde luego, si la agenda propuesta por los Illuminati o por la élite, o como los queramos llamar, unida a la agenda del Blue Beam, que incluye esa falsa invasión extraterrestre y esa unificación de religiones, de gobierno único, de tal, eso tengo claro que se está gestando. Se está gestando y todas las pruebas apuntan a que quizás antes o después contemplemos en nuestros cielos un despliegue totalmente hollywoodiense de invasión extraterrestre, que desde luego no sería más que una forma de seguir alienando y esclavizando a la población. Sí. Porque sería cumplir su agenda. Totalmente. No, y además es que hay cosas... me puedo equivocar, o sea, muy pocas veces he hecho predicciones, creo que nunca lo he hecho en la radio. Pero mira por dónde me da la impresión de que entre mayo y julio vamos a presenciar algo muy llamativo. ¿A ti qué te ha dado esta noche, Eduardo? Me da la impresión, sí. O sea, ya lo contaré después si sucede. Vale. ¿Por qué digo entre esas fechas? Mayo, junio. Entre mayo y julio. Bueno. Algo muy llamativo en plan extraterrestre. Bueno, vamos a tenerlas en cuenta. Veremos qué es lo que ocurre con esas fechas. Lo que sí es cierto que lo que va a ocurrir ahora mismo, en este preciso instante, es que vamos a tener que ir finalizando el programa. Pues sí, hasta ahí sí que lo sé, lo tengo claro. Con lo cual, Eduardo, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado una noche más durante este rato de radio. Como siempre ha sido un placer. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes, queridos oyentes, por una noche más habernos sido fieles. Me despido diciéndoles lo que les digo siempre, que no nos crean a nosotros, que busquen, que indaguen, que se documenten, que lean y que a partir de ahí saquen ustedes sus propias conclusiones.